Buen día, obstetra, buen día, compañeras. Les voy a hablar acerca de la semana 12, que tenemos el tema del sistema respiratorio y sistema digestivo, basándonos en el libro Lachman como referencia. El sistema respiratorio, en el inicio del desarrollo, este sistema respiratorio se origina como una evaginación del divertículo respiratorio o la yema pulmonar de la pared ventral del intestino anterior primitivo, que alrededor de la semana 4 del desarrollo embrionario, este divertículo le dará lugar a la tráquea, a los bronquios y a los pulmones. Luego también en la formación de las estructuras principales, que son la laringe y la tráquea. Esto surge del surco laringotraqueal, con su epitelio proveniente del endodermo y sus cartílagos de los arcos faringeos. Luego también la bifurcación bronquial, que el divertículo respiratorio se divide en dos yemas bronquiales, que dará a los bronquios principales izquierdos y derechos. Luego en la etapa del desarrollo pulmonar tenemos la etapa embrionaria, tenemos la etapa pseudoglandular, la canalicular y la sacular y alveolar. La germinación y la separación, el tabique traqueoesofágico separa el tubo respiratorio del esófago. La falta de respiración puede causar las fístulas traqueoesofágicas. En las correlaciones clínicas o malformaciones, tenemos que los defectos de la separación traqueoesofágica o las fístulas y atresias. Luego también en la importancia de las surfactantes y el desarrollo alveolar en el síndrome del distrés respiratorio neonatal. Acá las correlaciones o malformaciones que se ve son mayormente las atresias traqueoesofágicas. Bueno, continuando con el sistema digestivo. El sistema digestivo se desarrolla principalmente en la parte del tubo intestinal primitivo, que se divide en el intestino anterior, en el medio y en el intestino posterior. Cada uno de estos derivados específicamente. Los componentes principales del desarrollo tenemos en la división del tubo intestinal y los mesenterios, que esto dará parte al tubo intestinal primitivo, que queda suspendido por el mesenterio dorsal y ventral, y esto permite la irrigación y la fijación en la cavidad. Luego el intestino anterior, que da origen al esófago, al estómago, al duodeno proximal, al hígado y a la vesícula biliar. También al páncreas. En el esófago se da el alargamiento y la recanalización del tubo. Luego en el estómago se dan las rotaciones, los cambios de la forma para establecer las curvaturas mayor y menor. Luego en el duodeno principal, que es la parte del intestino anterior conectado con el páncreas y el hígado. Luego en el hígado y en la vesícula biliar, que esto surge de una protrusión del intestino anterior, que es la yema hepática. Luego en el páncreas, que le da origen a la yema ventral y dorsal, que se fusionan y contribuyen a la formación de los conductos y acinos pancreáticos. Luego en el intestino medio se da la hernia fisiológica y la rotación, que el intestino medio solo temporalmente al cordón umbilical gira en un 270 grados contrarreloj antes de regresar a la cavidad abdominal. Luego da lugar al próximo intestino delgado, al ciego, al colon, al ascendente y a la parte del transverso. También en el intestino posterior forma el colon descendente, el sigmoide, el recto y la parte superior del canal anal. En las correlaciones tenemos la rotación anómala del intestino, la malrotación y el riesgo del vólvulo. Tenemos las hernias y los defectos de retorno visceral. En el sistema digestivo también tenemos lo que es el onfalocele, que es el defecto ventral de la pared abdominal. También tenemos la gastrosquisis, que es otro tipo de malformación congénita. Bueno, a continuación, en la semana 13, se vio lo que es el sistema urogenital y luego cabeza y cuello, dos temas. El resumen, bueno, de sistema urogenital en embriología
Esto incluye dos componentes muy importantes, que es el sistema urinario y el sistema genital. En el sistema urinario se da la producción y la eliminación de la orina, y en el genital que se dan los órganos productores masculinos y los femeninos. Desarrollo del sistema urinario en el origen embriológico basándonos. Esto proviene del mesodermo intermedio en la pared posterior del embrión, formando la cresta urogenital. Las tres capas sucesivas del riñón embrionario es el pronefros, mesonefros y el metanefros. En el pronefro aparece en la cuarta semana, poco funcional y se degenera. En el mesonefro, esto actúa temporalmente como un sistema excretor embrionario. En el metanefros, el riñón es definitivo y aparece en la quinta semana y se hace funcional alrededor de la semana 12. Luego también en la yema uretral y la blastema metanéfrica. Esa yema uretral da lugar al uréter, a la pelvis renal, a la cálisis y a los conductos colectores, mientras que el blastema metanéfrico toma nefronas. Luego en el ascenso renal, los riñones iniciales se forman de la pelvis y ascienden a la región lumbar, rotando y cambiando de su irrigación. En la vejiga y la uretra, esto deriva del seno urogenital tras la participación de la cloaca por el septo urogenital con la formación de la pared vesical, el cuello y la uretra. Luego en el desarrollo del sistema genital se da las gónadas, la determinación sexual. En las gónadas se inician como crestas germinativas que forman por el mesodermo intermedio, el epitelio superficial, que estas células germinativas que son primordiales migran desde el saco vitelino hacia las crestas genitales alrededor de la sexta semana. Luego en la determinación sexual se da la presencia de los sexos XY que forman los testículos. Luego también la ausencia del desarrollo del ovario, que esta es la señal genética y la clave para la diferenciación del gonadol y de los conductos sexuales. Luego los conductos genitales. En el varón, los conductos genitales mesonéfricos persisten y forman el epídimo, el conducto deferente y las vesículas germinativas. Y en la mujer, los conductos paramesonéfricos que forman las trompas, el útero y la parte de la vagina. Luego, en los genitales externos, que inicialmente indiferenciados, se desarrollan bajo influencias hormonales, que son los andrógenos y los estrógenos, que forman los pens y el escroto en el varón, o los labios y clítoris en la mujer. Luego, basándonos al capítulo de la cabeza y cuello, que es el otro tema. En embriología, el desarrollo se da el craneofacial, que el desarrollo de la cabeza y cuello es complejo y se basa en una sola serie de estructuras llamadas arcos faringeos, así como las bolsas y las hendiduras faringeas. Estas estructuras aparecen al inicio de la cuarta semana y darán origen a los huesos, a los cartílagos, a los músculos, a los nervios y a los vasos en la cara y cuello. En los arcos faringeos, en las branquiales, cada arco faringeo contiene un cartílago esquelético, un músculo primitivo, un nervio craneal específico y un componente arterial que es el arco aórtico. En los principales arcos y sus derivados tenemos el primer arco, que da origen a la mandíbula, maxilar, al martillo, al yunque, a los músculos de la masticación y al nervio. Luego en el segundo arco, el hueso hioides se da al hueso hioides superior, se da al estribo, a los músculos de la expresión facial, al nervio facial. Luego en el tercer arco se deriva la parte inferior de la hioides, también los músculos estilofaringeos, el nervio glossofaringeo. Luego en el cuarto y sexto arco queda estructuras faringeas, los cartílagos, los músculos faringeos y los nervios faringeos.
También en las bolsas, las hendiduras y las membranas faringeas. Las bolsas en las faringeas interior endodérmicas que forman las estructuras como la cavidad amígdalas. Luego en la mandíbula faringeas, que es la exterior ectodérmico, que esto desaparece usualmente, salvo la primera que contribuye al conducto auditivo externo. Luego en la membrana faringea se originan las zonas del contacto entre el endodermo y el ectodermo que forman las estructuras del tímpano. Luego el desarrollo de las estructuras se da en la lengua, que se forma a partir de varias prominencias en el piso del faringe, con la contribución de los arcos 1, 2 y 3. Luego en el paladar, que se desarrolla la fusión de procesos palatinos. Una falla de esta fusión produce paladar hendido. Luego las glándulas tiroides, que esto emerge como una proliferación entre la base de la lengua y migra caudalmente al cuello. Luego los dientes y las cavidades nasales, que se forman por una interacción dérmico y también epiteliales y cresta neural, que esos factores moleculares regulan su patrón y su número. Luego en correlaciones de cabeza y cuello y del sistema urogenital, tenemos los defectos craneofaciales, que estos dañan a las células de la cresta neural. Bueno, gracias.